Hoy vamos a continuar y vamos a hablar de, como concepto, qué son las bronquiectasias, cómo definimos las bronquiectasias. Son dilataciones irreversibles de la luz bronquial. La tercera enfermedad inflamatoria crónica de la vía aérea después del asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esta enfermedad se caracteriza por la dilatación crónica con la destrucción irreversible y progresiva de la pared bronquial. Esto va a ser producida por diferentes causas y más adelante vamos a ver dentro de lo que es habitualmente esta va a ser progresiva en la pared bronquial como una consecuencia de un círculo vicioso patogénico descrito por Cole, compuesto por una infección, inflamación, una lesión del sistema mucociliar y la reparación cíclica de la vía aérea, que pueden producir diferentes causas de manifestaciones clínicas. De lo que es la etiopatogenia, vamos a tener que las bronquiectasias son dilataciones anormales e irreversibles de los bronquios que van a ser causadas por múltiples etiologías. La fisiopatología de esta enfermedad se explica mediante un círculo vicioso que se llama el ciclo de Cole. ¿Qué es el ciclo de Cole? Va a ser el aclaramiento mucociliar que está comprometido por una agresión inicial sobre la vía aérea, permitiendo el contacto prolongado de las bacterias con el epitelio, lo que va a desencadenar la respuesta inflamatoria crónica con liberación de proteasas que producen daño al epitelio y mayor alteración del sistema mucociliar, logrando un círculo vicioso. Localmente, las secreciones respiratorias presentan un incremento de neutrófilos del contenido de elastasa, mieloperoxidasa, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 6 y 8, la interleucina 1 alfa, interleucina 1 beta y el factor estimulador de las colonias de los granulocitos. El reclutamiento de los neutrófilos está mediado fundamentalmente por la interleucina 8, por el factor de necrosis tumoral alfa y el leucotrieno B4, siendo especialmente potente esta acción quimiotáctica en los periodos de agudización. Entonces, la etiopatogenia, vamos a decir que va a haber una producción de bacterias, infección bronquial crónica, ya sea por algún microorganismo que se va a producir por todos por la interleucina 6, 8, el factor de necrosis alfa, la interleucina 1 beta. Vamos a producir una lesión al epitelio. Al producir la lesión al epitelio va a haber una hipersecreción de moco. Al haber hipersecreción de moco va a haber otra vez productos bacterianos, ya sea causados por alguna infección. Después vamos a tener lo que se llama el círculo vicioso, que va a ser el descenso, aclaramiento mucociliar. Del aclaramiento mucociliar va a haber la lesión de la vía aérea a las bronquiectasias. Todo esto va a ir
la lesión de la vía aérea, la bronquiectasia, va a ir de nuevo por productos bacterianos y vamos a ir a la bronquiectasia de inflamación neutrófila mediada por los linfocitos CD4. Acá tenemos un círculo vicioso ya un poco más entendible, si vale el término. Tenemos la alteración del aclaramiento mucociliar, que va a ser producto enzimático persistente, que va a ir a ser un producto enzimático persistente. Posterior a eso va a haber infección persistente. Vamos a tener una infección persistente en las bronquiectasias y va a haber productos líticos bacterianos. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber la infección persistente va a ser por bacterias. Posteriormente va a haber inflamación bronquial persistente y al haber todo esto va a haber lesión de la pared bronquial. O sea, todo va a ir mediado por estos pasos para la lesión bronquial. Tenemos causas asociadas y la etiología de las bronquiectasias. ¿Cuáles son las causas asociadas? Las causas asociadas de las bronquiectasias van a ser, como bien menciona el cuadrito, las posinfecciosas en un 30%. ¿Cuáles son las posinfecciosas? Son las enfermedades bacterianas, la tuberculosis pulmonar producida por micobacterias, virus, hongos. Las enfermedades asociadas, las asociadas van a ser la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el asma, que son estas dos enfermedades crónicas. Las enfermedades genéticas con alteración del sistema mucociliar, vamos a encontrar a la discinesia ciliar primaria y a la fibrosis quística. Estas enfermedades genéticas también van a causar bronquiectasias. Dentro de lo que es las inmunodeficiencias, vamos a tener en un 4 a 5.9%. Tenemos dos, las primarias, que va a ser el déficit cuantitativo o cualitativo humoral celular, o va a ser combinado. La secundaria va a ser las neoplasias, el VIH, tratamientos biológicos e inmunosupresores. Tenemos las asociadas a enfermedades sistémicas. Enfermedades sistémicas mayormente encontramos a las colagenopatías, que va a ser la artritis reumatoide, el lupus, el síndrome de Sjögren, el síndrome de Marfan, la sarcoidosis, la enfermedad inflamatoria intestinal, la policondritis recidivante. En la hipersensibilidad vamos a tener a la aspergiolosis broncopulmonar alérgica. O sea, hay pacientes que van a tener también, a causa de una alergia al aspergillus, va a provocar bronquiectasias. Causas obstructivas pueden ser intrínsecas, que van a ser tumores, cuerpos extraños, estenosis. Extrínsecas, tumores y adenopatías. Y otras puede ser la bronquitis obliterante, post-trasplante, el síndrome de James, la amiloidosis, los defectos congénitos también del árbol bronquial van a causar lo que es las bronquiectasias. Las bronquiectasias se pueden originar como un resultado de múltiples procesos patológicos, tanto pulmonares como sistémicos.
En la mayoría de las series, las causas postinfecciosas son las más frecuentes, representando hasta el 30% de los casos. Se considera que las bronquiectasias de origen desconocido u idiopático, a aquellas que se identifican a pesar de un estudio etiológico, ¿ya? Entonces, el 25 solo los reportes llegan a constituir entre 25 a 45% de los casos. Las causas que siempre habrá que descartar son la inmunodeficiencia, el reflujo gastroesofágico, la fibrosis quística, discinesia ciliar primaria, aspergillosis broncopulmonar alérgica, infecciones por micobacterias no tuberculosas y el déficit de alfa-1 antitripsina. Esas causas tenemos que descartar dentro de lo que son las bronquiectasias. Tenemos lo que es la anatomía patológica en relación a las bronquiectasias. Ahora, ¿qué es la anatomía patológica? ¿Cómo podemos encontrar? En la anatomía patológica encontramos que es una inflamación de las paredes bronquiales que conduce a la destrucción de los componentes elásticos y musculares que son reemplazadas por el tejido fibroso. El tejido pulmonar ejerce una tracción ocasionando distensión bronquial crónica, que va a conducir al aclaramiento mucociliar. Estas lesiones estructurales suelen afectar a las paredes de los bronquios de calibre mediano con alteración del cartílago del músculo y el tejido elástico. Desde un punto de vista microscópico, vamos a ver que se clasifican en cilíndricas, varicosas y saculares, pero no sin antes mencionar, en este cuadrito tenemos las vías respiratorias normales, el pulmón con una secreción transversal normal en el lado derecho. El lado izquierdo ya tenemos un pulmón con bronquiectasias, donde las vías respiratorias están ensanchadas y se evidencia la mucosidad. Acá tenemos una vía respiratoria normal, sin lesiones, sin el músculo normal, la pared de la vía respiratoria normal y sin secreción. Acá ya, como hemos dicho, son dilataciones, ¿no?, bronquiales irreversibles, la pared engrosada, la vía respiratoria ensanchada y la mucosidad presente. Entonces, esto es una bronquiectasia. Ahora, ¿cómo hay una clasificación? La clasificación de Reid. ¿Cómo clasifica? Clasifica las bronquiectasias en bronquiectasias cilíndricas, cuando los bronquios van a tener un aspecto de tubos dilatados de manera uniforme y terminan bruscamente en el punto en el que la vía respiratoria más pequeña está obstruida por secreción. Estas son las bronquiectasias cilíndricas, que son tubos, ¿no? Luego tenemos a las bronquiectasias varicosas, cuando muestran un patrón de dilatación irregular. En este dibujito no tenemos irregular, más o menos se llaman arrosariadas, si se imaginan un poquito como
rosario que tienen los niños cuando hacen su primera comunión, así vamos a encontrar. Y las saculares o quísticas. Estas son las saculares y quísticas. Cuando tienen la forma redondeada, que se hace mayor a medida que progresan periféricamente y acaban en fondos de sacos ciegos sin estructuras bronquiales por detrás de los sacos. Microscópicamente vamos a ver que las bronquiectasias, salvo las congénitas, cursan con una inflamación crónica de la pared bronquial con obstrucción distal por presencia de moco en la luz de la vía aérea. Las arterias bronquiales son tortuosas e hipertróficas, lo que explica su proporción a sangrar con facilidad y tienden a ser anastomosis pericapilares con las arterias pulmonares, que pueden llegar a representar entre el 3% y 12% del flujo pulmonar. Entonces, a eso se debe en ocasiones el sangrado de vía aérea por bronquiectasia. Dentro de lo que es la patogenia, vamos a tener que es una inflamación y colonización bacteriana. Puede tener muchos microorganismos que producen las proteasas y otras toxinas que van a ocasionar la lesión tisular, alterando el aclaramiento mucociliar. Las bronquiectasias no deben considerarse en sí mismas como una enfermedad, sino que son el resultado final de una variedad heterogénea de procesos patológicos, los cuales tienen un común el favorecer la reacción inflamatoria local, la destrucción de los componentes estructurales de la pared bronquial y el retraso de la eliminación de las secreciones respiratorias. Acá vamos a ver que las bronquiectasias son un círculo vicioso. Ya hemos hablado del círculo de Cole. Es un episodio inicial, ya sea una infección, la aspiración de un contenido gástrico o una alteración en la motilidad ciliar o una aclaración en la composición del moco, que va a comprometer el aclaramiento mucociliar, que es el mecanismo de defensa sinobronquial de primera línea. O sea, el aclaramiento bronquial, el aclaramiento mucociliar es el que va a defender a toda esta pared bronquial. La presencia de bacterias en el epitelio bronquial provoca una respuesta inflamatoria local. No consigue eliminar estas bacterias, se amplía y se cronifica con la liberación de proteasas que producen mayor daño del epitelio, que a veces provoca una mayor aclaración y alteración mucociliar, cerrando un círculo vicioso que se perpetúa sin poder eliminar la infección. Entonces va a haber una respuesta inflamatoria del huésped para pasar de ser protectora a ser dañina, y esta inflamación puede ser solo local o también sistémica. En general, las bacterias que colonizan la mucosa respiratoria son menos virulentas que las que producen una enfermedad invasiva. El espectro etiológico de las bronquiectasias está cambiando. Mientras disminuyen las causas infecciosas, otras enfermedades como las inmunodeficiencias primarias y la fibrosis quística se diagnostica con mayor frecuencia en la edad adulta. Tenemos factores predisponentes que van a causar la bronquiectasias,
¿Cuáles van a ser los factores predisponentes que van a causar las bronquiectasias? Vamos a ver las causas de las bronquiectasias por infecciones, que va a ser la Haemophilus influenza, la Pseudomonas aeruginosa, la Moraxella catarrhale. Vamos a tener bacterianas y vamos a tener los factores predisponentes, van a ser de causas infecciosas, bacterianas, micóticas, por micobacterias y los virus. Esta lista de agentes bacterianos, infecciosos, micóticos, virus van a provocar la exacerbación en las bronquiectasias. Dentro de lo que es las manifestaciones clínicas, ¿qué vamos a encontrar? Dentro de las manifestaciones clínicas es muy amplio. Puede variar de una presentación silente a cursar con infecciones respiratorias a repetición o tos con expectoración mucosa o mucopurulenta y otros síntomas como la hemoptisis, la disnea, dolor torácico son con frecuencia son variables en función a la edad, la gravedad, el tiempo de evolución de la enfermedad. La anamnesis es muy importante en este sentido para ver y diagnosticar una bronquiectasia. Los síntomas de compromiso de vía aérea superior son la obstrucción nasal, la rinorrea, sinusitis recurrentes, otitis, que pueden observarse y que podemos observar en los pacientes con fibrosis quística, discinesia ciliar primaria. Van a ver síntomas digestivos en estos pacientes. Ya, entonces lo que ahora vamos a ver son los síntomas que tiene el paciente. Tos crónica de un 41 a 100%, una expectoración crónica, expectoración intermitente, infecciones respiratorias a repetición, disnea ya sea de medianos, pequeños a grandes esfuerzos, la expectoración hemoptoica y el dolor torácico pleurítico. En esto de la expectoración hemoptoica, ¿qué va a hacer? Que es el sangrado de la vía aérea menor a 30 mililitros. Y en relación a la hemoptisis, que va a ser el sangrado de la vía aérea mayor a 30 mililitros. En enfermedades, ¿en qué enfermedades podemos encontrar el tema de las bronquiectasias? En la sinusitis por discinesia ciliar primaria, en inmunodeficiencias como la fibrosis quística. Esto ya es una enfermedad congénita. También va a haber signos de insuficiencia respiratoria, puede haber el cor pulmonar crónico, el descenso del BEF1, que puede ser de 50 a 55 ml al año, o normal. En la exploración física vamos a encontrar crepitantes, roncus o sibilancias, acropaquias en los dedos y pérdida de peso en algunos pacientes que están cursando con enfermedades respiratorias crónicas. El diagnóstico. ¿Cómo podemos hacer el diagnóstico? El diagnóstico de las bronquiectasias vamos a hacer que debemos sospechar en el paciente con tos y hemoptisis persistente. Pedimos una radiografía de tórax y lo primero que vamos a ver son lesiones en parénquima pulmonar. Esta es de baja sensibilidad y especificidad. Constituye generalmente el primer examen a realizar dada la utilidad en la detección de complicaciones de algunas enfermedades pulmonares. La que más vamos a ver y la que nos va a diagnosticar bronquiectasias va a ser la tomografía. Acá vemos los infiltrados pulmonares. Acá ya vemos el
la tomografía. En la tomografía va a haber esto nos va a confirmar nuestra sospecha de una bronquiectasis, donde vamos a observar bronquiectasias localizadas en el lóbulo por una, ¿qué se llama esto? Por una enfermedad pulmonar, ya sea una tuberculosis. Vamos a ver las bronquiectasias. Acá están las que nos van a dar el tema de nos van a dar las bronquiectasias, nos van a diagnosticar una tomografía de alta resolución, nos va a dar signos directos y signos indirectos de las bronquiectasias. Las pruebas de función respiratoria. La espirometría es una que se realiza en todos los pacientes al momento del diagnóstico. Son localizadas o en etapas iniciales. Estas pruebas pueden ser normales en una bronquiectasia. Sin embargo, a medida que va progresando la enfermedad con evolución, se puede encontrar un trastorno ventilatorio obstructivo no reversible, con capacidad vital forzada normal o ligeramente reducida. La hiperreactividad bronquial puede estar presente en el 30 al 90% de los pacientes, siendo más frecuente en bronquiectasias secundarias, ya sea por asma o por aspergilios. En etapas avanzadas de la enfermedad se produce un trastorno de ventilación-perfusión con la consiguiente hipoxemia y en ocasiones hipercapnia. En esta fase se aconseja realizar el tema de la gasometría arterial. Acá tenemos un cuadro donde vamos a ver todo lo que es la proyección de la bronquiectasis. Tenemos una tos productiva crónica, ya puede ser por infecciones respiratorias a repetición, sangrados de vía aérea frecuentes y una radiografía de tórax que nos indique que es una lesión pulmonar ya crónica. Luego tenemos que pedir una tomografía computarizada de alta resolución. Tenemos el cultivo que nos va a dar alguna bacteria, nos va a dar algún microorganismo, y tenemos las pruebas de función respiratoria más el laboratorio en sangre. Tenemos dos tipos, una que va a ser las malformaciones congénitas, traqueobronquiomegalia, sinusitis inversus, obstrucción bronquial, y tenemos el otro que va a ser la historia clínica etiológica, que tenemos que ver la historia del paciente, la edad, el antecedente, infecciones por algunos virus, bacterias, infecciones de tipo de las otitis, las neumonías, enfermedades asociadas, inhalaciones de tóxicos, los factores de riesgo, la clínica de hiperreactividad bronquial, toda la historia clínica etiológica. Tenemos dos pasos, uno con sospecha clínica y otro sin sospecha clínica. Cuando tenemos una sospecha clínica, vamos a ver si puede ser una inmunodeficiencia por infecciones a repetición. Pueden ser enfermedades hereditarias congénitas. Puede haber la aspergilosis, el asma en las bronquiectasias centrales. Puede ser el déficit de la alfa-1 antitripsina, el reflujo, la obstrucción bronquial. Todas estas nos van a dar una sospecha clínica de bronquiectasias.
y para eso tenemos que tener pruebas diagnósticas, el estudio inmunológico, tenemos que tener pruebas de sudor, estudio genético. Las pruebas de sudor se hacen para fibrosis quística. Luego en el asma, las inmunoglobulina G, el total, las pruebas. En el déficit de alfa-1 antitripsina tenemos que tener las pruebas de alfa-1 antitripsina como fenotipo. En las enfermedades, las otitis, todo eso, aclaramiento mucociliar, el óxido nítrico nasal, pero no se pide, no tenemos acá. El reflujo gastroesofágico, que nos va a dar la acidemia moderada. Entonces tenemos que tener pasos para diagnosticar a partir de una tos productiva, una tomografía, historia clínica etiológica, si hay sospecha clínica, pruebas diagnósticas. Si no tenemos sospecha clínica, tenemos que descartar inmunodeficiencias con déficit de producción de anticuerpos. Tenemos que descartar reflujo gastroesofágico, ya entre las más principales. Luego tenemos el tema que es la colonización. ¿Qué es la colonización? La colonización tenemos tres tipos, una que va a ser inicial, intermitente y la crónica. La inicial va a ser el primer cultivo positivo en fase estable de un microorganismo no aislado en cultivos previos. La intermitente va a ser cultivos positivos y negativos para un mismo microorganismo con al menos un mes de diferencia en pacientes que están recibiendo antibióticos contra el mismo, ¿ya? Y la tercera va a ser 3 o más cultivos consecutivos positivos para el mismo microorganismo en un periodo de 6 meses que muestran separadas entre sí por al menos de un mes. ¿Esto qué significa? Esto significa que como las bronquiectasias ya se tornan como unas enfermedades, como una enfermedad crónica, entonces va a haber una colonización inicial, intermitente y crónica. Esto se debe a la producción de moco. ¿Qué tenemos que hacer en el tratamiento? En el tratamiento tenemos ya que ver la situación del paciente, si es una agudización, si es una colonización inicial o una infección bronquial crónica. Y también tenemos que ver el caso de las exacerbaciones. En el tratamiento de la infección, ¿qué vamos a hacer? El objetivo es erradicar la bacteria cuando se identifica el germen por primera vez en la historia natural del paciente. Se considera infección crónica tras 3 intentos fallidos de erradicación. Por ejemplo, la Pseudomonas aeruginosa se recomienda erradicar dado que su infección crónica se asocia a progresión de enfermedad y a un mayor descenso de la función pulmonar. El esquema que podemos usar son las quinolonas, agregar un antibiótico inhalatorio. Podemos usar la tobramicina en solución para inhalación. Podemos usar la gentamicina endovenosa. Entonces tenemos que ver qué medicamentos vamos a usar y qué gérmenes pueden estar provocando la infección
bacteriana. Tenemos otro tratamiento que va a ser el tratamiento para la exacerbación. ¿Qué definimos? Se define exacerbación como un deterioro en 3 o más de los siguientes síntomas o signos: tos, cantidad del esputo o consistencia, la purulencia del esputo, disnea o intolerancia al ejercicio, malestar general, hemoptisis por al menos 48 horas, en que el clínico determine que es necesario un cambio de tratamiento. Se puede asociar fiebre, incomodidad torácica, sudoración nocturna, deterioro de la función pulmonar o incremento en marcadores de inflamación. Entonces, a eso se considera la exacerbación. Tenemos exacerbación leve a moderada, las que pueden ser manejadas en forma ambulatoria con terapia antibiótica vía oral, y las graves que requieren hospitalización y están asociadas a insuficiencia respiratoria, sepsis, compromiso hemodinámico, hemoptisis grave, necesidad de ventilación mecánica no invasiva. La frecuencia y la gravedad de las exacerbaciones alteran no solo la calidad de vida, sino también la progresión de la enfermedad y el aumento de la morbimortalidad. Entonces, durante las exacerbaciones, los patógenos más frecuentes aislados son la Pseudomonas aeruginosa, Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Moraxella catarrhalis y las enterobacterias. Los virus se identifican en un 25% de los casos de las bacterias. Se recomienda iniciar antibióticos según cultivos previos y considerar cubrir pseudomonas en caso de hospitalizaciones recientes. Uso frecuente de antibióticos, bronquiectasias extensas y aislamiento previo de pseudomonas. La vía de administración dependerá de la gravedad y presencia de los patógenos multiresistentes. ¿Ya? Luego tenemos entrar en el tratamiento antibiótico. Bueno, el tratamiento antibiótico puede ser con macrólidos también. Podemos utilizar los macrólidos dentro de lo que es el tratamiento. Otras terapias podemos utilizar corticoides inhalatorios, que no deben ser de rutina. Podemos usar los broncodilatadores, que vamos a recomendar los beta-2 adrenérgicos de acción corta antes de la fisioterapia para facilitar el drenaje de las secreciones, al igual que antibióticos inhalatorios. Los beta-2 adrenérgicos de acción prolongada en pacientes con obstrucción al flujo aéreo. También usamos los mucolíticos para que nos ayuden como drenaje de secreciones en pacientes exacerbados y en pacientes estables con broncorrea mayor a 30 mililitros día. También podemos usar soluciones hipertónicas en pacientes con broncorrea o exacerbaciones recurrentes. Se recomienda realizar nebulizaciones con cloruro de sodio 1 o 2 veces al día durante 3 meses y evaluar los efectos. Luego tenemos la fisioterapia respiratoria o la rehabilitación kinésica y respiratoria. Esto se recomienda a los pacientes para proporcionar un entrenamiento muscular, ejercicios aeróbicos con cicloergómetro para mejorar la tolerancia al ejercicio y la calidad de vida. Después, los programas con frecuencia de 3 veces por semana durante mínimo de 8 semanas han demostrado una eficacia en los pacientes que realizan fisioterapia respiratoria.
También tenemos los drenajes de secreciones que pueden ser manuales por expiración lenta con la glotis abierta y ciclos activos con técnicas ventilatorias e instrumentales por oscilación expiratoria y que debe realizarse una vez al día o según requiere el estado del paciente. En otra instancia también como un tratamiento podemos dar que se evalúe por cirugía torácica a los pacientes con bronquiectasias con múltiples exacerbaciones y sangrado de la vía aérea o hemoptisis, habiendo descartado enfermedades subyacentes que ya favorezcan su aparición. Luego tenemos por último, y no se hace en Bolivia, el trasplante pulmonar. Dentro de lo que tenemos la prevención van a ser las vacunas, la vacuna antineumocócica y antiinfluenza. Han demostrado estas vacunas reducir de manera significativa las exacerbaciones infecciosas, por lo que están recomendadas en todos los pacientes que tienen problemas pulmonares. ¿Y qué tenemos que ver? En un tratamiento coadyuvante, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que hacer un seguimiento del paciente cada 6 a 12 meses. ¿Ya? Y en los casos graves, una vez o cada 3 meses se debe pedir un estudio funcional y microbiológico en la visita del paciente. El control clínico nos implica preguntar por disnea al paciente si ha tenido hemoptisis o sangrado de la vía aérea, cuánto de cantidad ha tenido en la expectoración, la fiebre, si ha bajado de peso, cuánto está su saturación, ¿ya? Luego debemos pedir imágenes, que serían radiografías. Luego debemos recomendar su nutrición al paciente, revisar su medicación, solicitar fisioterapia respiratoria. Si hay infección, también podemos usar macrólidos. Dentro de lo que va a ser un resumen de todo esto, podemos decir que las bronquiectasias tienen aspectos multidimensionales que tenemos que abordar. El problema pulmonar. En el problema pulmonar hay infección, hay hipersecreción, obstrucción, qué microorganismo está produciendo, qué síntomas respiratorios tiene. En el tema etiológico, es posinfecciosa, es inmunodeficiencia adquirida, es una enfermedad congénita, es una fibrosis quística, es una enfermedad sistémica. En las extrapulmonares tenemos que ver el tema del paciente, estado nutricional, reflujo, enfermedad cardiovascular, es una rinosinusitis, tiene anemia, el estilo de vida del paciente, qué hábitos saludables tiene, hace ejercicio, aspecto laboral, tiene una dieta adecuada, adherencia al tratamiento, hay contaminación ambiental. Entonces, en todos esos 4 puntos, que es el pulmonar, el etiológico, extrapulmonar y el estilo de vida en un paciente con bronquiectasias, tenemos que ver para poder ayudar y coadyuvar en el tratamiento. Las bronquiectasias debe ser manejada como una enfermedad multidimensional con afección multisistémica, debido a ser abordada como tal para el control óptimo del paciente. ¿Ya? Por eso hemos hablado del tema del pulmonar, etiológico, extrapulmonar y el estilo de vida. Todo eso. ¿Qué vamos a decir de
¿A qué conclusión llegamos con las bronquiectasias? Las bronquiectasias van a representar la manifestación final de diversas enfermedades, quedando los pacientes susceptibles a infecciones recurrentes con daño pulmonar progresivo que conlleve a una significada morbimortalidad. La historia clínica y una evaluación diagnóstica exhaustiva son funcionales para identificar causas y abordar las posibles complicaciones en forma oportuna. Su manejo debe ser multidisciplinario y debe considerar aspectos clínicos funcionales, extensión radiológica y perfil microbiológico, como también su manifestación extrapulmonar a medida de manejar la calidad de vida y reducir el impacto en los pacientes afectados por esta enfermedad. Entonces, un paciente con bronquiectasias tiene que estar en controles por lo menos una vez al año y siempre con su estudio radiológico y microbiológico, porque pueden empezar con unos síntomas leves que pueden exacerbar a graves e incluso el paciente llegar hasta una terapia intensiva. Bueno, espero que les sirva. Acá nos